momento de una nueva entrevista, una nueva charla. Acá en El Mirador es momento de hablar un poco de... ¿Te suena tarifas? ¿Te suena un poco? Después nos metemos en otro tema de energía. Pero vamos a arrancar por ahí, a ver qué le parece a nuestro entrevistado. Estamos hablando con el consultor energético Roberto Fagán. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien, acá andamos. Muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Recién decía, para arrancar por tarifas, porque venimos de un aumento un poco distinto a los que se vienen dando mensualmente y te quería preguntar específicamente por eso. ¿Por qué? Fue distinto porque el aumento en los servicios, en el gas y en electricidad fue de en promedio en todo el país de 3,8. Obviamente algunas provincias un poquito más, otros un poco menos, pero en factura final en promedio 3,8, tanto en gas como en electricidad, bastante parecido, pero es casi el doble de lo que venía siendo los meses anteriores, que venían más o menos en línea con la inflación. ¿Qué estás viendo ahí post elecciones de qué quiere hacer el gobierno con tarifas? Bueno, uno más o menos, yo quiero separar ahí que tenés dos componentes en ese incremento de tarifas. Vos tenés un componente de tarifas, que es el producto, que es la energía, y otro componente que es el pago de la red, que es de la distribuidora. El que te venían aumentando todos los meses mucho menos, era solamente el pago de la distribuidora. O sea, el valor agregado de distribución, que es lo que pagamos al Edesur, Edenor, Edelapo, el que sea de turno, va teniendo un ajuste mensual, digamos, de la tarifa, se va ajustando todos los meses, más o menos con alguna relación con la inflación o algo menos con la inflación. Eso es lo que va. Lo que hay ahora es que hay un pequeño ajuste en la tarifa mayorista. En la tarifa mayorista, normalmente las programaciones estacionales se hacen de los periodos que van de noviembre a abril y de mayo a octubre. Tarifa, perdón, ahí la interrupción, ¿no? Tarifa mayorista es precio mayorista o del gas o de la Precio electricidad. mayorista de la energía, Ahí precio va. mayorista de la energía. O sea, el precio mayorista de la energía lo sanciona la Secretaría de Energía para un plazo de 6 meses en base a la previsión de los costos que vas a tener Camesa en los próximos 6 meses. Es una previsión, una aproximación que normalmente después si está mal porque cambió alguna variable se van ajustando. Entonces, ahí hay un pequeño ajuste que además es distinto según sea cada rama tarifaria, porque por ejemplo, los que no tenemos subsidios, los N1, cada aumento se va trasladando en forma directa, pero los que están en la N2 y N3, que venían siendo fuertemente subsidiados hasta hace 2 años atrás, y que han pasado a una cada vez menor subsidio, tienen un incremento adicional porque todos los meses se le va bajando el subsidio. Es casi imperceptible, porque estamos hablando de reducciones de subsidio del 1% por mes, pero todos los meses le va subiendo un poquitito a los N2 y a los N3. Ese es un poco el esquema. Pero yo creo que las expectativas, que es lo que te preguntás, lo que pensamos a futuro, yo creo que vamos hacia un esquema de sinceramiento total de precios y tarifas, pero cuyo horizonte de concreción lo estoy viendo en 4 o 5 años. Es decir, el gobierno ha mantenido los subsidios por clase social o por nivel económico, por decirlo, no clase social, por nivel socioeconómico, donde los N1 hace ya mucho tiempo que estamos pagando la tarifa plena, ¿sí? La tarifa plena del precio que sanciona Camesa o que sanciona la Secretaría. Los N2 y N3 tienen otro precio que vienen todavía más o menos en promedio, están casi el 50% está subsidiado, el precio mayorista. Eso va a ir descendiendo progresivamente, que yo creo que en 2 o 3 años se va a terminar eliminando el subsidio, excepto yo creo que la clase social más baja le van a dejar algún consumo subsidiado, no lo sé. Pero vamos a hacer una disminución en general de subsidios. Pese a eso, la sanción de precios que estamos haciendo, de precios estacionales, no está viendo todos los costos del sistema. Todavía, digamos, las sanciones de precios estacionales que tuvimos en el pasado invierno, que fue del orden de los 60.000 pesos el megavatio hora, era contra una previsión de Camesa que ese costo podía estar en los 90.000. Es decir, que todavía convive un cierto nivel de subsidio, tanto en la tarifa sancionada estacional
como en la tarifa final a los clientes. Yo creo que eso va a desaparecer, pero va a desaparecer muy gradualmente para que no se note, para que no se sufra tanto, para que haya previsibilidad, pero vamos a un esquema de precios que reflejen los costos que yo calculo que se va a dar después de que termine el mandato de este gobierno. O sea, esa es la proyección que uno ve. De hecho, si uno ve los lineamientos del MEM, que es una resolución que sacó la Secretaría de Energía allá por octubre, lo que hay es una especie de transición ordenada de cómo pasamos de este esquema a uno donde las leyes de mercado rijan para la compra de combustibles, para los costos de generación, para la compra de energía por parte de las distribuidoras. O sea, las distribuidoras van a tener que estar obligadas a contratar. Ahora, esto con un gran colchón amortiguador. ¿Cuál es el colchón ¿Cuál es? Te amortiguador? iba a decir, sí. El colchón amortiguador es que el Estado ha decidido que la generación que está asignada dentro con contratos en Camesa pase toda a cubrir la demanda residencial protegida, ¿sí? Un gran caso de las hidroeléctricas, o sea, las hidroeléctricas del Estado Nacional, ¿sí? Y las binacionales van a seguir abasteciendo la demanda residencial protegida. Es decir, la distribuidora va a poder pasar ese precio barato que tiene de las tarifas N2 y N3, gracias a que las centrales hidroeléctricas que son del Estado Nacional, que ya se van a concesionar antes de fin de año, van a estar vendiendo la energía a solo $18 el megavatio hora. O sea, cuando el precio de Camesa está bien por encima de eso, arriba de los $50, $60. Entonces, también van a pasar con costos un poquito más altos las nucleares, que están en menos de 30, las binacionales, que Yacyretá está arriba de 20 y pico y Salto Grande está abajo de 20. Entonces, es mucha energía que las distribuidoras la van a poder usar para mantener las tarifas bajas de los N2 y los N3. Es decir, el Estado ha renunciado a una legítima renta de sus activos, que sean las centrales hidroeléctricas, las nucleares o las binacionales. ¿Para qué? Para que las demandas más protegidas no tengan un gran golpe de subida de precio de energía. Roberto, a partir de lo de las tarifas que se conoció para noviembre y este recorrido que estabas haciendo recién, otro dato que se desprende y que estuvo circulando, que te quería pedir si nos podías explicar, es que el precio para los hogares residenciales, bueno, para los hogares, usuarios residenciales, para los hogares. Te escucho. ¿No me escuchás? Perdón, ¿eh? A ver ahora. Hola, hola. Por ahí Te escucho. no me escuchás. Por ahí te desconect... por ahí tocaste algo vos, porque creo que acá está todo ok. Roberto, ¿estás por ahí? No, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar reconectarnos porque algo técnico de él, por los gestos que hacía, yo lo estaba viendo. Estamos viendo si retomamos la comunicación con el consultor energético Roberto Fagán, que estaba haciendo un recorrido de lo que está haciendo el gobierno con las tarifas. Ahí yo le quería preguntar, porque estaba hablando básicamente de lo gradual que está haciendo el gobierno en un aspecto importante de la economía, que es la energía, que son las tarifas, y es algo que es bastante poco debatido, discutido, que tiene que ver con la gradualidad. A ver, Roberto, ¿estás conectado de nuevo? Sí, estoy conectado de nuevo, sí. Perfecto, yo también te escucho. Te quería hacer una pregunta. Recién hiciste un recorrido de lo que tiene previsto el gobierno hacer y que decías que por la quita de subsidio para que se pague la energía real, o el costo real de la energía, mejor dicho, son 4 o 5 años. Más allá del plazo, te quería preguntar, ¿estamos ante un programa o un plan en tarifario que es gradual, completamente gradual? Absolutamente, Roberto. Yo creo que hubo un primer, yo diría, sacudón inicial, porque nosotros cuando subió este gobierno, nosotros las tarifas, excepto los N1, los N1 también estábamos subsidiados, pero N2 y N3 no pagaban ni el 20% de lo que costaba la energía, ¿sí? Estaban entre el 15 y el 11%. Y también los N1 estábamos pagando la mitad de lo que valía la energía. Estaba todo muy subsidiado
y eso era toda plata que estaba poniendo el Estado. Hubo un primer golpe de sinceramiento, digamos, yo diría, durante todo el 2024, que achicó notablemente el nivel de subsidios. El N1 sin subsidios y el N2 y N3 lo dejó más o menos con un subsidio de un tipo 50-60%. En el 25 hubo un cambio de estrategia, o sea, hubo un claro cambio de estrategia, donde la prioridad por mantener la inflación, que es una prioridad macroeconómica y una prioridad gubernamental, llevó a que el tema tarifario se hiciera más gradual. O sea, más gradual significa que el desmonte de subsidios para los que quedan subsidiados, que son en los N2 y N3, se diera ya una previsión de 3 años de cuánto iban a ir disminuyendo mes por mes, ¿sí? En el año 25, si mi memoria no falla, creo que la reducción de subsidios era, si estaban subsidiados un 45, un 55 van a estar subsidiados un 45. Es un 10% de desmonte, nada más. Pero es un camino que sigue en los años siguientes. Sí. Y por otro lado, lo otro que se hizo, que el precio sancionado en Camesa, en el invierno, que es cuando es más alto. Nosotros tenemos un problema que la energía en invierno, porque tenemos gas importado, porque tenemos diésel importado y demás, y a veces importación de energía de Brasil, es muy caro en relación al de verano, porque en verano, ¿qué pasa? No sobra gas, porque el residencial no consume gas, no sobra gas nacional, y los precios son bastante más baratos, excepto las semanas de mucho calor que sube. ¿Sí? Mucha estacionalidad tenemos como consumo, mucha. como país, residencial, industrial, comercial, que significa que hay mucha diferencia de consumo energético, o sea, de gas principalmente, en invierno que en verano. No es, la curva es, Claro. a diferencia de otros países que es más estable, acá tenemos un pico en invierno y baja mucho en verano. Y tenemos otra particularidad. Nosotros los gasoductos los diseñamos y los construimos para abastecer la demanda residencial prioritaria, la que no le podés cortar. Yo no le puedo cortar el gas a ningún residencial. Entonces, los gasoductos están diseñados para cubrir la demanda máxima de invierno del residencial. Ahora, ese mismo gasoducto, cuando apagamos las calderas, apagamos los calefactores, apagamos todo, sobra gas en el verano. Sobra. Los gasoductos están descargados. Entonces, las centrales eléctricas y las industrias son los pulmones. Cuando deja de consumir el residencial, empiezan a consumir las centrales eléctricas y los grandes industriales. Entonces, ¿qué pasa? En invierno, las centrales eléctricas térmicas consumen o gas importado, gas de barco, o combustible líquido alternativo, que puede ser fueloil y diésel, que es muchísimo más caro. Claro. Entonces, la energía eléctrica de invierno es cara porque el gas nacional no lo tenés para generar energía eléctrica. Casi no lo tenés. Roberto, ahí te quería preguntar respecto del gradualismo. ¿A qué voy? El gobierno de Milei, sobre todo en lo económico, fue bastante crítico de la experiencia del gobierno de Juntos por el Cambio, si no me equivoco, del gobierno de Macri, porque el gobierno Macri intentó en algunos aspectos, el centro del debate entre un lado y otro era si fue gradual, si había que ser más o menos gradual. Por eso, por ejemplo, el gobierno de Milei y asesores, el gabinete, o distintos funcionarios críticos de Marcos Peña, que era como el abanderado del gradualismo en el gobierno de Macri. Pero acá, por ejemplo, en tarifas, que es bastante central en un aspecto clave, porque es un tema que repercute en los subsidios, repercute en los dólares, en las reservas, repercute también en la inflación. Uno puede ir de punta a punta en lo macroeconómico, lo que tiene que ver con las tarifas energéticas, que es importante. Y en este sector clave, muy sensible, el gobierno de Milei parece que eligió el mismo camino que el gobierno de Macri en las tarifas, que es aumentarlas, salir del congelamiento tarifario, pero siendo muy graduales. Sí, yo te diría que en realidad conceptualmente comparto con vos. Primero que nada, comparto con vos que todos esperábamos un cero gradualismo. Esto no es un gradualismo como el que tuvo el gobierno anterior. O sea, yo diría que es un gradualismo pragmático. ¿Anterior a cuál? Perdón, así. ¿Anterior a cuál? Perdón, al preanterior, perdón. Ok, perfecto. La comparación del gobierno de Milei con el gobierno de Macri. Bien. Sí. Si comparando Cambiemos o Juntos por el Cambio con Milei,
lo que se esperaba era justamente, Milei fue muy crítico de los errores de Macri y del gradualismo que vos decías conducido por Marquitos Peña. Porque dentro del gobierno de Macri había también halcones y palomas, como se definía, y había un grupo que era más ortodoxo que decía acá tenemos que ir a fondo con reducir el déficit fiscal, y había otros que le tenían miedo a la calle por las protestas sociales o por el control de la calle que tenían piqueteros y movimientos sociales. Yo creo que acá este gobierno lo que hizo fue un primer shock de sinceramiento, y también un primer shock de quitarle a la calle el protagonismo que tenían los movimientos sociales, que te cortaban la 9 de julio, te cortaban la Avenida de Mayo, te cortaban todo. Bueno, ahora es mucho más ordenado, las protestas están, pero son mucho más ordenadas, mucho menos violentas para el ciudadano común, no te impiden llegar a tu trabajo, no te dejan parado en la 9 de julio, etcétera. Ahora, en lo eléctrico o en lo energético, en el tema combustibles, no. En el tema combustible estamos perfectamente alineados con el mercado. O sea, en el tema combustible estamos pagando por la nafta lo que vale y eso está absolutamente alineado. El eléctrico ha sido siempre un sector muy sensible para la sociedad y muy sensible para la política y muy sensible para la gente. Entonces, es como que además cuando vos subís un poquito la tarifa eléctrica, todo el mundo tiene una justificación para subirte los precios. Que el panadero le cuesta más el pan, que al otro le cuesta más el flete, que al otro, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá lo que han elegido es conocedores que los sectores sociales N2 y N3, el ajuste le está costando, es una realidad, no lo podemos negar. O sea, el ajuste es para todos, pero obviamente yo que soy N1, lo que sufro el ajuste es mucho menos que lo que sufre un N2 o un N3. Entonces, ese sector que está bancando el ajuste, porque además están bancando el ajuste, mucha gente del sector N2 y N3 de bajo situación socioeconómica, está bancando el gobierno, está bancando el cambio de paradigmas. Entonces yo creo que es una especie de amortiguador para ese sector, de la misma forma, por ejemplo, que aumentó la tarjeta alimentar. O sea, la tarjeta alimentar tiene el valor real más alto de toda la historia. Es decir, el sector más bajo lo está ayudando con un consumo, digamos, básico para que no estén tan mal. Y en la energía han decidido lo mismo. Es decir, no castigar a ese sector que está complicado, y lo van a lograr gradualmente, porque también yo te dije, las hidroeléctricas van a vender a $18, pero las hidroeléctricas arrancan con un contrato Y después de sube el 20 precio. años que va disminuyendo en el tiempo. Es decir, los primeros años van a vender todo a 18. A partir de después le empiezan a sacar de un 5% por año, 10% cada 2 años, y ahí van a ir vendiendo a mayor precio. Claro. Entonces la distribuidora va a llegar a un momento donde va a tener que salir a comprar energía para cubrir lo que antes compraba con precio protegido la hidroeléctrica. Entonces, va a ser un pequeño mix. De a poquito la distribuidora va a ir subiendo su precio de compra porque dejó de recibir la energía subsidiada del Estado que tenían los contratos. Roberto, bueno, seguiría horas o varias preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Queda para más adelante. Entonces, muchas gracias por ver esta charla acá en El Mirador. Gracias a ustedes. Un abrazo que tengan buen día a grande. todos. Igualmente. Pasaba entonces el consultor energético Roberto Fagan por El Mirador.